Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Conversemos, Pablo Lucio, buenos días, de algunos temas que le preocupan a la ciudadanía. Empezando porque a 13 días de que cambie de 12 al 15% el IVA para las operaciones comerciales en todo el país, particularmente en Guayaquil y Quito se dinamizan las compras para aprovechar todavía el 12%. ¿Es acaso la previsión para un encarecimiento de todas las cosas y el repunte de la inflación? Pablo Lucio, bienvenido. Sí, muy buenos días, un gusto estar contigo y con la gente que nos escucha. Mira, no hay ninguna duda, y se lo ha dicho, que el aumento del IVA tiene un impacto en los precios, ¿no? Tú vas a comprar un auto y el auto, en lugar de tener el 12%, ahora tiene el 13% y a partir de abril va a tener el 15%. Es directo el impacto. Y hay muchos productos que no lo tienen, medicamentos, educación, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una inflación más alta, pero el impacto no va a ser una cosa del otro mundo, con lo cual no estoy diciendo que no importa. Sí importa, pero no va a tener un impacto enorme. Y en realidad, pues hay que estar consciente que en la vida, cuando uno trata de arreglar problemas a título personal o a título de país, las soluciones todas tienen un impacto porque justamente uno trata de resolver problemas. Así que sí es lógico que la gente, sobre todo en productos de costo importante, la gente esté hoy comprando antes de que suba más ¿Cuánto por más el IVA. alta será la inflación? Será algunas décimas más. En realidad, eso es lo que está calculando el gobierno, esas décimas más. En términos de precautelar los esquemas macroeconómicos y me imagino en función de las posibles negociaciones para lograr más recursos. Y vamos a hablar de inmediato de esa necesidad de financiamiento que tiene el gobierno. Mira, como tú me habrás escuchado y escrito, yo creo que había dos caminos en esto. Uno es el tema de tener más ingresos y el otro es eliminar gastos improductivos del Estado. El Estado se ha ido, y yo creo que había que irse por los dos caminos, es decir, a hacer temas de ingresos y también tema de reducción importante de gastos. Desgraciadamente, y eso sí está mal desde mi punto de vista, es que el gobierno se ha ido únicamente por el tema de aumento de ingresos y no muestra ningún esfuerzo por el tema de reducción de gastos improductivos que empobrecen a la economía en definitiva. Entonces es una pena que el gobierno se haya ido solo por uno de los dos caminos cuando debía ir por los dos. Ahora, ese camino que ha tomado, en particular el tema del IVA, sí genera, digamos, más confianza a nivel internacional de que el Ecuador está enfrentando sus problemas, y eso sin duda abre las puertas, como tú decías, para una mejor negociación y apoyo de los organismos internacionales. Recordemos que este año el Ecuador tiene que pagar alrededor de 5.000 millones de dólares de deuda, de los cuales son, digamos, para redondear, alrededor de 2.000 millones de deuda externa. Y entonces nosotros necesitamos apoyo internacional para no pagar con nuestros recursos esos 2.000 y recibir apoyo adicional, es decir, de afuera deberíamos estar recibiendo entre 4.000 y 5.000 millones, de los cuales 2.000 millones nos sirven para pagarle a ellos mismos la deuda y los otros 2 o 3.000 millones son dinero fresco, digamos así. Vamos a contraer deuda, sea con el Fondo Monetario Internacional o con otras fuentes de crédito, aunque no sabemos cuál es dado el riesgo de país. Vamos a contraer deuda para pagar más deuda. Eso que nos quede claro, siempre. Sí, y eso honradamente no es nada extraordinario. Eh, eh, Nosotros contratamos 2.000 y pagamos 2.000, quiere decir que la deuda ni sube ni baja. Lo que sí va a aumentar la deuda son esos 2.000 o 3.000 adicionales que vamos a recibir de dinero fresco. La trayectoria, el intento de trayectoria del Ecuador era de ir bajando la relación entre deuda y PIB. En estos años no creo que lo vamos a disminuir, sino va más bien a tender a aumentar otra vez la relación deuda-PIB.
es una mala cosa, dadas las circunstancias que vivimos, es quizás la única solución aceptable, pero yo insisto, además del tema que está haciendo el gobierno de aumentar ingresos, hay que hacer un esfuerzo importante en eliminar gastos improductivos del Estado. El Ecuador, y ya lo han anticipado las autoridades del Fondo Monetario Internacional, también lo ha hecho, está por iniciar negociaciones con el fondo y persigue por lo menos 3.000 millones de dólares. En el fondo, sus portavoces revelaron ya van a ser un par de semanas, que el Ecuador podría estar inmerso en 2 programas del Fondo Monetario Internacional, pero incluso con esos 2 programas no tendría más de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo convencerles pues a la gente del fondo de la necesidad de crédito del país? No, entre los dos programas del Ecuador probablemente va a recibir bastante más de bastante más de 1.000 millones de dólares que tú señalabas, y a eso se suman los demás organismos internacionales. Como tú decías, por el riesgo país, no vamos a acceder al mercado financiero internacional. Y yo Y ha creo que bajado como 800 puntos el riesgo país, no estamos en Claro, pero 1.250. sigue altísimo. Seguimos en Claro. 1.200 puntos, lo cual querría decir que nos van a prestar a 1.200 más la tasa de interés del gobierno americano, es decir, estaríamos por encima del 15%. Entonces, sobre todo estamos buscando con los organismos internacionales, y te digo, yo creo que vamos a recibir entre 4.000 y 5.000 millones, es lo que estamos buscando, de los cuales 2.000 sirven para pagar deudas anteriores y 2.000 a 3.000 sería dinero adicional. Enfaticemos en el tema que tú has planteado esta mañana, Pablo Lucio, el tema de los ingresos. El gobierno la semana pasada niega que esté en un proceso de focalización de subsidios y este rubro es abultado, ¿no es cierto? En el presupuesto general del Estado está por los 3.250 millones de dólares. Una necesidad de la economía, no solamente una exigencia de cualquier institución de crédito como el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el gobierno hace esa declaración cuando hace dos meses, ya en diciembre, decía de la posibilidad de focalizar el subsidio a las gasolinas mediante bandas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el gobierno? Mira, cuando uno mira las cosas de lejos, como lo hacemos tú y yo, digamos así, ¿no? Comentando, eh, no tomamos en cuenta los factores políticos internos, y los gobiernos, en cambio, de su lado, siempre toman mucho más en cuenta, demasiado en cuenta, los factores políticos que evidentemente existen, ¿no? Hay que recordar que en los combustibles importados, porque además hay los combustibles producidos en el Ecuador, pero digamos en los combustibles importados del año pasado, el... el subsidio, poco más, poco menos, fue de 2.400 millones de dólares, de los cuales más de la mitad es diésel, y luego eran más o menos 600 millones de gasolina y unos 500, 600 millones de gas. El gobierno ya dijo hace algunas semanas que no iba a tocar el diésel, que es el más importante, que no iba a tocar el gas, porque es muy sensible en las familias, y que se iba a tocar el tema de la gasolina. Eso, como te digo, representó el año pasado alrededor de 600 millones en los combustibles importados, ¿no? Entonces pensábamos que por lo menos ese tema de la gasolina el gobierno sí lo iba a atacar. No es un monto enorme porque, insisto, el más grande es diésel, pero 600 millones son 600 millones. Entonces a mí me Claro. parece que si el gobierno ha decidido atacar solo una parte, pues al menos esa parte que es la gasolina debería hacerlo. El portal Primicias trae un estupendo reportaje ahora sobre uno de los ingresos clásicos del Ecuador, que es la exportación petrolera. En la Proforma 2024 se habla nominalmente de 14.340 millones en ingresos brutos, pero hay un discernimiento de los gastos. Para Petroecuador son 4.102 millones. Para otros gastos de Petroecuador, 914 millones. Las importaciones de combustible, lo que estás señalando, lo que se subsidia, alcanzan la cantidad modesta de 6.575 millones. 1.186 millones cuesta el pago a las petroleras privadas. 301 millones las preasignaciones a las provincias amazónicas y el subsidio de los combustibles, este otro gasto gordo, 3.093. Lo que le deja de los 14.340 millones de ingresos brutos, queda para el Estado 1.261 millones para el presupuesto general del Estado.
¿Cómo se corrige esto? Sí, efectivamente, el presupuesto del Estado recibe bien poco, como tú acabas de señalar. Bueno, a eso hay que sumar en realidad lo que reciben las demás entidades del Estado, porque al final el Estado no solo es el presupuesto, son otros también. Siempre tendemos a hablar del presupuesto, que es lo más público y más visible, pero hay que tomar en cuenta que hay otras cosas, hay lo que va a la Amazonía, lo que va a los GATS, directo o indirectamente, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, uno dice que solo 1.200 para el presupuesto, pero si uno suma todo el aparato estatal es un poco más, ¿no? Pero tú mostraste las cifras, uno de los rubros más importantes es la importación de combustibles. En realidad, lo que deberíamos hacer en el Ecuador idealmente es liberalizar el mercado, no solo los precios, sino el mercado de los combustibles, de tal manera que no sea el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador que tenga que poner el dinero para la importación, sino que lo pongan los privados que pueden importar combustibles, igual que importan autos e importan otras cosas, que ellos importan y vendan, ¿no? Y Pero que liberalizar el Petroecuador siga precio, importando combustibles. que Petroecuador no lo haga, que se utilice el dinero de Claro. los privados, digamos de las gasolineras, para poner un nombre, no es exactamente eso, pero para poner un nombre, las gasolineras, que ellos pongan la plata, que ellos importen, que ellos vendan, que ellos ganen lo que tengan que ganar y que se mueva un mercado que se puede mover perfectamente sin Petroecuador. Así no utilizaríamos el dinero nuestro para eso y además estoy seguro que sería más eficiente porque las empresas buscarían mejores tratos internacionales, habría menos corrupción, habría menos de todo, ¿no? Entonces, deberíamos liberalizar el mercado y liberalizar los precios, ¿no? Que los precios sean los precios internacionales, los mejores precios internacionales posibles y nosotros dejar, a través de algún mecanismo que no es difícil, un subsidio a los que consideramos que sí merecen un subsidio. Por ejemplo, creo yo que en el caso del diésel, yo no merezco un subsidio en mi auto, que es un auto a diésel, no merezco, ¿sí? Pero el transporte público de pasajeros sí merece un subsidio en el combustible. Entonces, eso me parece que sería lo razonable. Liberar precios, liberar la importación para que lo hagan los privados y subsidio a una o dos actividades importantes en la economía. Fíjate que este rubro de las exportaciones petroleras y todo estos gastos en que tiene que incurrir Petroecuador dependen exclusivamente del gobierno. Aquí no se necesita reformar ninguna ley porque puedes tener el pretexto de que hay que enviar una ley a la legislatura, no vas a tener los votos. No, 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 esto es No, gestión así es. directa del gobierno central. Es decir, aquí se necesita Absolutamente. una voluntad política. Absolutamente. Hay otras cosas en que el gobierno dice es que necesito la asamblea. Bueno, ok, digamos que necesita la Pero asamblea. para incrementar los impuestos. Así es. Como tú dices, en Eso este está caso no se marcado por la necesita. Constitución y la ley. Absolutamente, es decisión del gobierno. Esta liberalización del mercado de la que yo hablaba ya empezó en la época de Lenin, si mal no recuerdo, creo que era René Ortiz, el ministro de Energía, si no me falla la memoria, ¿Cómo no? Sí, así es. y ellos empezaron a hacer un proceso de liberalización en el sentido de decir a las empresas grandes, usted puede, a través de un intermediario, usted puede traer directamente el combustible para ustedes, ¿no? Entonces, mira, una de las cosas que más se eliminaría son las malas prácticas, la corrupción, las negociaciones por detrás, incluso las vivezas. Todo el mundo en el sector energético sabe perfectamente que hay empresas que no deben, según la ley, digamos, o los esquemas, no deben beneficiarse del subsidio a los combustibles, pero que igual mandan un tanque a la gasolinera, cargan el diésel, digamos, subsidiado y luego van y les llevan a la empresa, ¿no? Y ahí le enchufan, o no sé, bueno, no sé cómo funcionan esas cosas, pero ahí le enchufan y se aprovechan, ¿no? Entonces, todas esas cosas, si liberalizamos el mercado, todas esas vivezas, corrupción y mil cosas, todas las negociaciones que se hacen alrededor de Petroecuador, que todos sabemos que hay una gran corrupción, ha habido muchísimas denuncias. Fernando Villavicencio mismo, que en paz descanse, hizo enormes denuncias sobre ese tema, todo eso desaparecería. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. En Noticiero Sucesos conversamos con Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo Lucio, veamos otro tema que está siendo objeto de comentario en el país. El régimen de Daniel Noboa insiste en que desde diciembre hasta acá ha creado 63.000 empleos, la mayoría para los jóvenes.
aunque el propio Ministerio de Trabajo reporta 84.000 desafiliaciones en ese periodo, desafiliaciones al IES producto de los despidos. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos un incremento real de la oferta de trabajo o qué? ¿Cómo interpretas esto? Mira, a mí no me gusta criticar las cosas o opinar sobre las cosas en las cuales yo no tengo asidero fuerte, ¿no? Yo no ando haciendo encuestas de empleo como para saber quién tiene la razón o quién tiene o no tiene la razón. Eh, Podría incluso ser compatible las dos cosas que tú acabas de decir. Creamos 50 o 60.000 empleos, pero por otro lado ha habido 80.000 despidos y el neto sería menos 20.000. Ni lo uno ni lo otro es mentira. Sí creé 50 o 60.000, pero por otro lado se eliminaron 84.000, ¿no? Eh, Mira, el único punto importante de pensar es que mientras la economía no crezca más, al menos más del 3% al año, no se crean en neto, podrá haber entradas y salidas, lo que tú quieras, pero en neto no se crean empleos. Y como la economía ecuatoriana está creciendo alrededor del 1,5, tal vez un poco más, un poco menos, entonces en Menos, si neto, es que nos atenemos a las cifras del central, así es. estamos menos, estamos Así es. 0.8. Sí, sí, siempre trato de ser un poquito optimista, ¿no? Tú sabes. Pero digamos que estemos alrededor del 1,5 o menos, no se crean empleos en neto, incluyendo las personas nuevas que entran al mercado laboral, me refiero también incluyendo a ellos, ¿no? Para crear empleos netos se necesita crecer por encima del 3%. Entonces, si alguien me dice que en neto, en total, sumando, restando, quitando y poniendo, estamos creando más empleos en la economía actual, yo te digo, no podemos estar creando más empleos porque no estamos creciendo a un ritmo que permite crear empleos. Es la realidad. Es decir, en tendencia, con lo que vamos, crecimiento del 1,5 o menos, no vamos a crear empleos netos. Bueno, y estamos hablando, o por lo menos el gobierno está hablando de que desde que la primera ley, la reforma tributaria, fue aprobada en diciembre y que daba pues la posibilidad de la creación de empleos nuevos, facilitando o creando una serie de beneficios para las empresas que así procedan. Han pasado 3 meses, pero las condiciones económicas no han cambiado. Incluso las condiciones de seguridad del país no han cambiado. De manera que tú piensas que la cifra todavía hay que verla con lupa. Mira, como te digo, con el crecimiento que tenemos, puede ser que este mes tú me digas, este mes se crearon más empleos de los que se destruyeron o lo que sea. Todo puede suceder en un mes, en 15 días, en 2 meses, cosas buenas y cosas malas. Pero lo importante en la economía no es mirar el mes o el mes siguiente, sino la tendencia. En tendencia, una economía que crece como la economía ecuatoriana no puede crear empleos en términos netos. Además, la creación de empleos se genera mediante la creación de empresas. Las empresas se crean con inversión, Por eso te inversión digo, interna y especialmente externa. mira, Y cuando yo te digo que la economía debe crecer 3%, ¿qué quiere decir 3%? Quiere decir que debe haber suficiente inversión, suficiente actividad económica, suficiente creación de empleos. Eso quiere decir más del 3%. Es todo eso. Todo está, digamos, detrás de la palabra más del 3%, están todas esas cosas. Suficiente inversión, creación de empresas nuevas, creación de nuevos empleos en las empresas que existen. Todo, es todo eso, ¿no? Entonces, cuando la economía crece al 1%, quiere decir que todas esas cosas no se están dando y en consecuencia, desgraciadamente, no vamos a crear empleos netos. se van a dar en el futuro de corto plazo porque el presidente de la República, por darte un ejemplo, viene de Canadá y viene con un compromiso de inversión de los mineros canadienses y de otras latitudes de 4.800 millones de dólares, incluso un poco más. Eh, pero aquí tiene resistencia esos anuncios y estas operaciones de parte de los indígenas. Y incluso se visualizan una serie de disturbios en algunas zonas mineras del país. Con esos antecedentes, es probable que esas inversiones que se han comprometido lleguen en este 2024. Mira, yo no sé exactamente qué está previsto, no sé si esos 4.800 ya era para el año 2024.
Normalmente es muy difícil pensar que estamos en el mes de marzo y que los 4.800 van a llegar y se van a invertir de marzo a diciembre. Es casi imposible, porque además una parte de eso están en el Ecuador, otros no están en el Ecuador. Los que están en el Ecuador todavía están en el proceso, por ejemplo, de tener las aprobaciones ambientales del Ministerio del Ambiente, que ese sí es un tema interno al gobierno que tiene que no es que uno tiene que decir, no, que digan nomás que sí a todos los temas ambientales. No, no, no. Tienen que decirlo seriamente, sí o no, o qué problemas hay, pero tienen que hacerlo rápidamente. No pueden demorarse la eternidad que se demoran en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, esos 4.800 no van a ser jamás para el año 2024. Yo te diría que probablemente en el mejor de los casos es para los tres próximos años, dividido en los 3 próximos años. El mejor de los casos, y no es que trato de ser pesimista, no, todo lo contrario, trato de ser realista en lo que se puede dar. Como te digo, las empresas que están aquí todavía tienen una serie de procesos en marcha, como el Ministerio del Ambiente, y luego, como tú dices, la oposición de muchos grupos sociales, desgraciadamente. Y otros que no están en el Ecuador tienen que venir, tienen que instalarse, tienen que hacer cosas, tienen que moverse. Por eso te digo, si fuera una inversión de 4.800 dividido para 3 años, o sea, 1.600 al año, ya sería muy bueno. Una medida de corto plazo es el aumento de las exportaciones y su importancia dentro de la dinámica del sector económico en el país. El 1 de mayo se dice desde el Ministerio de Producción ya entra en vigencia total el acuerdo comercial con China. Las exportaciones ecuatorianas, en casi el 99%, ya se van a beneficiar pues los procesos de desgravación con ese país. ¿Tú crees que hayan resultados de igual manera de corto plazo en términos de, por ejemplo, generación de plazas de trabajo? Mira, yo creo que no existen en economía cosas de corto plazo serias, importantes, ¿no? En la economía siempre hay que mirarla en tendencia. Entonces, todos los tratados de comercio son una buena cosa porque en tendencia nos permiten más inversión, más crecimiento, etcétera. El de China ya está en marcha. Yo entendí que iba a tomar 6 meses hasta que esté en vigencia. Tú dices que va a ser ya en un par de meses. Bueno, qué bueno. Ya mismo se viene el de Corea del Sur, está en marcha el de Canadá, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, etcétera, con los Emiratos Árabes también creo. En fin, todos los tratados de comercio en tendencia son una cosa positiva que ayuda a la economía, ¿no? Resolver las finanzas públicas es una cosa positiva que ayuda a la economía. Las remesas, que son tremendamente importantes, son más de 5.000 millones. Mira, hay que estar conscientes que eso representa, digamos así, 1.000.000 de personas, las remesas, 1.000.000 de personas recibiendo un salario básico cada mes, ¿no? Eso es algo que dinamiza la economía. Entonces, este tema de la minería, aunque no sean los 4.800 de este año, si podemos hacer eso en 3 o 4 años es una buena cosa. Si pudiéramos hacer lo mismo en el petróleo, es decir, aumentar la producción petrolera, si el tema de la seguridad diera buenos resultados, no se resuelva de una, pero ayudara a tener mejores resultados de seguridad, eso ayuda a que la economía empiece a moverse, como de hecho está sucediendo en diversas ciudades en el Ecuador. El tema de la seguridad social, si logramos resolverlo, eso genera un panorama de largo plazo mejor. Entonces, mira, no hay una sola medida en economía que sea algo que dice, mañana esto empieza a mover la economía. No, es un conjunto de cosas que permiten caminar hacia el mediano plazo. Eso es realmente lo importante en la economía. El tema de la seguridad social, que necesita todo un espacio para poder tratarlo y analizarlo minuciosamente. Pablo Lucio, te agradezco por tu tiempo. Gracias. Y solo te digo una cosa para la gente, porque para la gente es un tema muy importante. Lo que se propuso y se aprobó y se propuso y se discutió en la Asamblea sobre la seguridad social la semana pasada no ataca ni resuelve ninguno de los problemas importantes de la seguridad social. No nos engañemos. Así es. Gracias, Pablo Lucio, por tu tiempo. Gracias, un abrazo y a la gente una buena semana, a ti también una buena semana.